a presentar un tema interesante relacionado con la pastoral fundamental y nos estamos refiriendo a la acción pastoral en la iglesia de la época patrística, durante el imperio cristiano del siglo IV al siglo VII. Vamos a desarrollar tres ideas importantes. La primera, sobre la concepción de la iglesia. La segunda, las acciones pastorales. Y una tercera idea, los agentes del ministerio pastoral de aquella época. Vayamos entonces al desarrollo de estas tres ideas importantes para poco a poco familiarizarnos con este aspecto, sobre todo porque nos interesa conocer los orígenes del cristianismo al cual nosotros pertenecemos. Como punto A, nosotros podemos decir sobre esta concepción de iglesia de la época. A partir del siglo IV, la iglesia adquiere una nueva fisonomía pastoral al dejar de ser el cristianismo religión prohibida y convertirse en religión oficial o de Estado, previa a la conversión del soberano por medio de lo que tradicionalmente se llama el Edicto de Milán del año 313. Hacia el año 300, el cristianismo está establecido por todo el Imperio Romano, incluso en sus provincias más alejadas, como es el caso de Inglaterra y España. Por otra parte, no es ya la fe asunto exclusivo de una cierta porción de población, sobre todo de aquellos que se dedican a oficios humildes, como por ejemplo zapateros, ganaderos, ¿no? Entre otros, es decir, en algunos casos de esclavos y pobres, ¿no? A comienzos del siglo IV hay cristianos entre magistrados, filósofos y gobernadores de provincia, pero al cesar la persecución, disminuyen el martirio y el testimonio. Se dan conversiones masivas y se debilita la misión y el catecumenado. Se erigen nuevos templos y cobra primacía el culto. El Estado interviene en la vida de la iglesia y la iglesia se convierte en soporte ideológico del Estado. Aunque se habla de una iglesia constantiniana, en realidad el cristianismo se convirtió en religión de Estado con Teodosio en el año 380 después de Cristo. Constantino dio en el 313 libertad de conciencia y permiso para practicar cualquier culto. La iglesia es la mediadora de la salvación. La imagen de la solicitud pastoral es la madre o esposa que cuida a los hijos, a los que ha engendrado con su palabra y sacramento. Contribuyen poderosamente a este pensamiento la generación patrística de finales del siglo III, Irineo, Hipólito de Roma, Tertuliano, Cipriano, Clemente de Alejandría, Orígenes y Metodio de Filipo. En la organización pastoral de la iglesia influye la administración civil del imperio. Así surgen las diócesis y las provincias eclesiásticas. Las parroquias nacen por necesidades rurales. En los siglos IV y V después de Cristo se crean en España y Francia parroquias con sacerdotes propios. Como inciso B, podríamos mencionar las acciones pastorales de aquel entonces. En los siglos IV y V se convierte al cristianismo grandes masas de paganos.
Por este motivo, el acento de los escritos patrísticos recae sobre la fe. No solamente los padres combaten las herejías, como lo hacen Irineo, Cipriano y Agustín, sino que exponen la doctrina de la salvación siguiendo la narración bíblica. El catecumenado, reducido a la Cuaresma, conoce una segunda expansión, pero con síntomas de decadencia. Paulatinamente desciende el número de adultos para el bautismo y crece el interés de infantes. Mientras dura la época patrística, el cristianismo tiene un sello misionero por el cuidado que ponen los obispos en la proclamación de la fe y el mantenimiento del catecumenado. En el siglo III, la mayoría parte de la población romana aún habla, la mayor parte de la población romana aún habla griego. Pero ya comienza en este tiempo a introducirse el latín, lengua definitiva usada en el occidente desde el año 380, tiempos del Papa Dámaso. La palabra y la vida sacramental no son mera protección de la vida ética, sino su verdadero fundamento. Para los padres, ser santo es seguir o imitar a Cristo desde la palabra y la gracia sacramental. No es un ejercicio ascético, sino un quehacer profético y litúrgico. Destacan en este tiempo las escuelas presacerdotales para la formación de clérigos. Sin embargo, falta en este tiempo espíritu misionero. Hay una excesiva intromisión de los poderes públicos en los asuntos eclesiales. En el inciso C, sobre los agentes del ministerio de aquella época, podríamos decir lo siguiente. Los padres, que son al mismo tiempo responsables de la comunidad y comentadores de la Escritura, tienen la preocupación de edificar el pueblo de Dios por un concepto de iglesia que pretende mantener un admirable equilibrio entre la jerarquía y los fieles, la catolicidad universal y la asamblea local, el poder del obispo de Roma y la asamblea de obispos, el valor objetivo sacramental y la importancia de la fe como conversión, el misterio cristiano y el poder secular. Sin embargo, decae poco a poco el ministerio profético y la liturgia queda anclada desde el siglo VII en el latín, lengua que el pueblo ya no entiende. Las insignias y gestos imperiales son apropiadas por los obispos y el papa, y las relaciones entre el clero y los laicos pierden su carácter religioso y adquieren un sello jurídico, pero todavía se mantienen algunas formas pastorales de laico muy activas, como el catecumenado familiar y la predicación y confesión hechas por los seglares. El ministerio, según González Faust, se estructura a partir del siglo IV como separación, carrera y control por un afán lógico de santidad, experiencia y supresión de abusos. Se dibuja la jerarquía como poder sagrado y aparece el laicado como poder no sagrado o profano. El ministerio es estado más de función. Bien, con estas ideas desarrolladas aquí, pues nuevamente colocamos la diapositiva inicial a modo de resumen y de forma sintética. Podemos observar entonces cómo durante la época patrística y sobre todo durante el imperio cristiano del siglo IV hasta el siglo VII,
la acción pastoral de la iglesia no cesa, pero ya hay ciertos cambios. Se daba por un lado el proceso de inculturación y por otro lado se va reforzando la idea de jerarquía y también la división entre el clero y el laicado. Bien, con esta presentación, en este momento vamos a indicar pues que nos veremos dentro de poco en un siguiente tema relacionado con la pastoral fundamental. Es importante conocer nuestros orígenes para saber quiénes somos y también para proyectarnos hacia el futuro con una pastoral realmente renovada. Muchísimas gracias y será hasta una nueva ocasión.